Buenos días, estimados estudiantes del curso de salud ocupacional. Ahora vamos con la clase de legislación ambiental. Vamos a hacer un recorrido eh, en los últimos años, 30, 40 años, donde se comienza a trabajar más específicamente en el cuidado de el ambiente panameño. Recuerde que la última constitución, la de 1972, es la que incluye el régimen ecológico. Recuerden que ese régimen ecológico, vamos a ver aquí, parece que esto voy a dañarlo, ese régimen ecológico donde es deber del Estado garantizar a la población un ambiente sano, libre de contaminación, aire, agua, alimento y que satisfaga todos los requerimientos. Todos los habitantes tienen el deber de propiciar el desarrollo económico y social, pero debe prevenir la contaminación del ambiente, mantener el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de los ecosistemas. El Estado es el que va a fiscalizar y garantizar la utilización de todos los recursos naturales, ya sea terrestres, fluviales, marinos, así como los bosques, las tierras y las aguas, de manera que se evite la depredación y se asegure la preservación y la preservación, renovación y permanencia. Recuerden ustedes que nosotros tenemos que dejarles a las futuras generaciones un ambiente sano, como lo recibimos nosotros. La ley reglamentará el aprovechamiento de los recursos naturales, sin perjuicio de lo social, lo económico y lo ambiental. Entonces, eso es lo que dice nuestra constitución en el régimen ambiental. Eh, en la época de por allá del 80 y anteriormente comenzaron a crearse instituciones que tenían que ver ya oficialmente con el cuidado del ambiente. En la primera institución fue el Instituto de Recursos Naturales Renovables. Entonces, esa institución rindió su efectividad durante esa época. El Estado, viendo del desarrollo del ambiente y de las exigencias nacionales e internacionales para los años de 1998 por allá, 92 al 98, creó la Autoridad Nacional del Ambiente, la que se conocía hasta el 2017 como la ANAN. Era la entidad rectora que tenía que ver con los recursos naturales y el ambiente. Ella tenía que armonizar las políticas, porque recuerde que el ambiente estaba disgregado en todas las instituciones. Cada una tenía un pedacito de aspectos de ambiente. Una el agua, otra la energía, bueno, y así el comercio, las minas, las concesiones, etcétera. Entonces había que criar y eliminar y evitar los conflictos y los vacíos y mostrar una política eficiente, una política nacional eficiente en materia de ambiente. Se crearon organismos de consultas, se crearon comisiones nacionales, comarcales, provinciales y distritales del ambiente. Y aparece la ley 41, que tendrá permanencia, esta ley 41 de 1 de julio de 1998, que tendrá permanencia porque ha sido modificada y lo vamos a ver en algunos aspectos en el 2017. Y se estructura
la denominada Autoridad Nacional del Ambiente, con sus mandatos. Ella tenía la obligación, la visión de liderizar la gestión ambiental, administrarla adecuadamente y eficientemente y eficazmente los recursos naturales bajo su tutela, asegurando y propugnando la continuidad y el desarrollo de la vida en todas sus formas. Tenía que propiciar lo que dice el artículo primero de la Constitución, un ambiente sano a través de la aprobación de uso sostenible de sus recursos naturales, de la gestión ambiental, de una transformación cultural ambiental con la participación de todos los sectores de la sociedad. Tenía sus valores institucionales como respeto, honestidad, responsabilidad, compromiso, lealtad, perseverancia, etc. Y solidaridad. Entonces tenía una estructura, tenía un nivel político que era un Consejo Nacional del Ambiente que lo regía el presidente de la República con la integración de determinados ministros en ese momento. Y tenía un administrador general, que era el que iba a dirigir la estructura y establecer las políticas del ambiente, lo mismo que un subdirector. Entonces, crearon una comisión consultiva nacional, un Consejo Nacional del Ambiente, comisiones, cada provincia tenía su comisión, habían comisiones comarcales, que de eso es muy importante, y también comisiones consultivas distritales con los administradores regionales de la Autoridad Nacional del Ambiente. Tenía un nivel coordinador que era dirigido por el secretario de esa institución. Tenía un nivel asesor que lo comprendía: la Oficina Institucional de Recursos Humanos, capacitación, bienestar, control y evaluación del desempeño, Departamento de Cooperación Técnica, tenía su asesoría legal, relaciones públicas, un nivel fiscalizador de auditoría interna, y la otra tipo de fiscalización es por la Contraloría General de la República. Tenía un nivel auxiliar de apoyo. Ese nivel auxiliar de apoyo estaba integrado por los departamentos de finanzas, de compras, bienes patrimoniales, diseño, inspección y mantenimiento, aseo y ornato, transporte y comunicación, y el departamento de seguridad. Tenía un nivel técnico, que es el que iba a planificar la política ambiental, comprendido por departamentos como estrategia ambiental, gestión y desarrollo institucional, departamento de cómputo, etc. Tenía un nivel operativo, que es la Dirección Nacional de Protección de Calidad Ambiental, integrada por los departamentos de calidad ambiental y adecuación de manejo ambiental. Tenía un departamento de fomento y cultura ambiental, que es el que tiene que ver con las capacitaciones, no solamente a la interno, sino también a las poblaciones y a la participación ciudadana. Entonces tiene su departamento de educación ambiental y su departamento de participación ciudadana. O sea, miren todo el progreso que nosotros hemos tenido. Hay una dirección patrimonial natural en esa ley, que la que tenía que ver con la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y el Servicio Nacional de Administración de Recursos Hídricos, y el desarrollo de la administración forestal. Desde ese tiempo se comienza a trabajar
en todo ese aspecto, incluyendo también la administración de las áreas protegidas y la vida silvestre. Entonces, todas esas acciones le correspondían a esta autoridad. Tiene también una dirección de evaluación y ordenamiento ambiental, que era el Departamento de Información Ambiental, Ordenamiento Ambiental y lo que vimos anteriormente, que era la evaluación del impacto ambiental, donde la construcción de obras llevan consigo los estudios de impacto ambiental. Recuerden las categorías 1, 2, 3, etc. Tiene sus administraciones regionales, o sea, en todas las provincias. Entonces, las que tenían que ver con la dirección y la coordinación de las políticas, planes y acciones en las distintas regiones del país. Entonces, ellos tenían la protección del ambiente, el desarrollo forestal, los recursos hídricos, financieros y sus respectivas agencias. Entonces, nosotros vemos allí que la institución se apoyaba en establecer herramientas no solamente para no solamente el que tenía tierra y todo lo demás y el ambiente general, sino todos los aspectos que tenían que ver con la adecuación, la implementación de normas, de incentivos, de mecanismos especiales en materia de ambiente. También tenía, lo vamos a ver más adelante, todas las reservas naturales que tiene la República de Panamá. Toda esa época fue rica en la protección y en normas legales que tenían que ver con las áreas protegidas. También desarrollaron algún tipo de estrategia para las reservas privadas, que ahora lo vamos a ver en la última ley. Todos los avales y solicitudes, etcétera, que tenían que ver con el ambiente, tenían que ser realizadas por esta autoridad del ambiente. Entonces, nosotros podemos ver que en las nuevas modificaciones de la ley, que la vamos a ver más adelante, aparecen las áreas, no solamente las áreas protegidas, sino también los fondos, etcétera, donde ya esta deja de ser una autoridad y se convierte en el Ministerio de Ambiente. Entonces, ha habido modificaciones a esa ley 41 de 1998 que nosotros vamos a ver. Y también ha habido modificaciones a la misma estructura de la antigua Autoridad Nacional del Ambiente. Por ejemplo, ellos incluyeron la Autoridad de Recursos Acuáticos dentro de su propia ley, que es la que tiene que ver con todas las reservas de peces y demás. Entonces, es también es importante saber de que el Estado panameño entre esa época, ante la presión de la población y la presión mundial, se motiva y se preocupa por declarar áreas protegidas a determinadas reservas naturales, que gracias a Dios que se hicieron esas reservas en esos tiempos, si no ustedes se pueden imaginar cómo tuviera nuestro país si no tuviera reservas naturales de protección. No tendríamos bosques, estaríamos como los haitianos, ya se hubieran tumbado todos los palos y todas las cosas en esta república. Entonces, la autoridad esta de la ANAM y anteriormente comienza
a el levantamiento de todas esas áreas protegidas y de vida silvestre que nosotros vamos a revisar a continuación. Esto se conoce como la ley del ambiente, las conoce como y las define como área geográficamente terrestre, costera, marina o lacustre declarada legalmente, o sea, declarada por resoluciones, decretos, leyes, para satisfacer objetivos de conservación, recreación, educación, investigación de los recursos naturales y culturales. Entonces, esas definiciones fueron tomadas en cuenta y basadas en la Unión Mundial para la Naturaleza por los años de 1994. Entonces, la importancia, imagínense ustedes la importancia de las áreas protegidas y lo que forman el papel fundamental para las generaciones de bienes y servicios ambientales en la vida económica y social de un país y en la prosperidad de un país. Mire que en estos días pudimos observar en la televisión que Senafrón, un miembro del Senafrón descubrió una rana en el área, creo que de Cerros, de esa cordillerita del Sapo, una rana que no había sido reconocida mundialmente. O sea que aquí hay especies, entonces, especies y también y flora que verdaderamente están por descubrir en este país. ¿Por qué la protección de estas áreas protegidas? Porque nosotros en esas áreas protegidas, muchas de la importancia, muchas nacen las cuencas hidrográficas de este país. Entonces, hay una protección urgente de las cuencas hidrográficas donde se genera el agua no solamente de consumo humano, industrial, además del funcionamiento del Canal de Panamá y las plantas hidroeléctricas. Entonces, eso es fundamental porque parte para el consumo humano. Tiene que ver con la regulación del clima, tiene que ver con los ríos y aguas subterráneas. Por eso es tan importante, lastimosamente, esta pandemia, Dios mío, nos ha atrasado totalmente. Por ejemplo, es tan importante el saneamiento. Por ejemplo, el saneamiento de la bahía. Se pueden imaginar que este país está rodeado por puros tanques sépticos. Las barriadas son puros tanques sépticos. Entonces, mal construida. ¿Y qué produce eso? La afectación y la contaminación de las aguas servidas con los ríos, con las quebradas y con las aguas subterráneas, que es lo más importante. Entonces, gracias a Dios, Dios quiera que se pueda seguir lo del saneamiento de la bahía y que no sea paralizado, porque eso se ha estado trabajando continuamente por todos los gobiernos, independientemente de cuál sea el partido, etcétera, y que ya había desarrollos y estudios también hasta el área de la chorrea. Todo el mundo tendría que tener sus áreas de saneamiento en la República de Panamá por el crecimiento y todo de este país. Y ahora más las enfermedades y eso. Tenemos que ver también con la protección de los suelos por las erosiones, las talas de árboles, todos los daños que causan. Tenemos que ver, esto sirve también para el cuidado de la biodiversidad biológica y cultural. Esas áreas constituyen hectáreas y hectáreas de miles de especies de plantas y animales,
algunos en peligro de extinción, como lo hemos podido ver en los estudios realizados por ustedes. Tiene que ver con los procesos ecológicos. Esto también hay restos hispánicos que reafirman nuestra identidad. Hay que conservar todas las culturas autóctonas, las comunidades indígenas, hispánicas y afro caribeñas, etcétera. Esto tiene que ver con los nutrientes y con la oxigenación. Entonces, tiene que ver con el carbono, con los dividendos que también deja el carbono. Tiene que ver con el control de plagas y enfermedades. Son fuentes directas e indirectas de materia prima. Acuérdense, con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, hay nuevas variedades, hay nuevas propiedades biológicas. Hay que cuidar las especies nativas, que muchas son dirigidas no solamente a la agricultura, sino también a la medicina, hasta la cosmetología. Tiene que ver la producción de nuestra flora. A los valores escénicos y paisajísticos que contribuyen al ecoturismo y a la recreación. Yo le preguntaría a ustedes cuántos han subido al parque metropolitano. Vayan y hagan esa excursión. Cuando ustedes suben, lo mismo que al Cerro Ancón, cuando ustedes suben a esos dos lugares, ustedes ven la grandeza de este país. Ves el país en 360 grados, le das vuelta. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que cuidar para las futuras generaciones. Y ni hablar si usted va al Copé, al Parque Nacional Omar Torrijos, al Volcán Barú, a Coiba, etc. Miren que Bill Gates no andaba por Coiba. Entonces no vienen por gusto. Este país es muy grande, lastimosamente que tiene sus enemigos internos y externos, pero hay que cuidarlo para nosotros y las futuras generaciones. Entonces, esos valores escénicos, nosotros es el único lugar que podemos ver los dos mares a la misma vez. En el volcán Barú se pueden ver los dos mares, el mar Caribe y el océano Pacífico. En el Cerro del Calvario, del Copé, se puede ver en una tarde o en un día de verano. Claro, usted puede sentarse ahí arriba, pero eso sí, bueno, eso es para ustedes que están jóvenes. Vayan al, como me gustaría hacer una excursión por allá. Visiten ese lugar y ustedes van a ver, porque ustedes sí tan jóvenes lo pueden caminar, y ustedes van a ver, es incomparable el dosel de los árboles, que parece que tú los tocaras en la misma montaña, etcétera. Y todas las especies que se encuentran en esos lugares. Por ejemplo, el del trabajo eh, de WHO, y ahí ellos podrán dar fe en su trabajo de todos esos tipos de felinos que caminan por esos lugares. Entonces, yo recuerdo que a mí me tocó una vez, regresando de Agua Dulce, en una medianoche, a mí me tocó ver cómo cruzaban dos felinos inmensos, negros, por la vía interamericana. Eso fue un tremendo espectáculo que Dios me dio para verlo. Que eso usted sabe que eso no, usted no lo ve.
así nada más. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, qué dolor me dio esta mañana ver, porque la gente, no sé, muerto un oso hormiguero chiquito, etcétera, atropellado. Lo mismo que tenemos que cuidar los otros que son de esas uñas largas, etcétera, que caminan lento. Entonces, también porque la gente les pasa y los arrolla y los mata. Entonces, todo eso tenemos que ver. Las áreas protegidas también tienen que ver con las playas, los arrecifes, el trabajo también de los arrecifes muy bueno, y los manglares. Los arrecifes, solamente hay dos lugares en el mundo que tienen arrecife: Panamá y por allá por Australia. Entonces, eso la mayoría. Es más, la CENACIT está haciendo estudios sobre los arrecifes y relacionados con las enfermedades. Pero eso nada más que nos vendieron que es una isla que llevaban los presos y que los peores presos y que se mataban, etcétera, etcétera. Pero ahí hay. Es más, ahí en esa área, cuando estaban los presos, ellos llevaron ganado y los presos salieron y todo el mundo salió de salir y ese ganado se quedó salvaje en ese lugar que no podía venir acá a tierra porque tenía enfermedades. No sé si fueron porque los tenían que eliminar, no sé si fueron eliminados. Y allí en ese santuario, que no hay en ningún otro lugar de la República, están las guacamayas. Esas guacamayas que usted ve hermosas de Brasil, esas cosas bellísimas, ahí están en esa área. ¿Y qué otros? Porque es una área verdaderamente inhabitada. ¿Y quién sabe qué otras cosas tan bellas y tan lindas debe haber en esas áreas? Que esperemos que nos caigan en las manos, por eso es la desesperación de que todo el mundo quiere comprar una isla para hacer un hotel, etcétera, etcétera. Entonces destruyen esas áreas. Otra de las áreas que también ha sido bien cuidada y bien estudiada es la isla de Barro Colorado, que el responsable es el Smithsonian. Así que esa también es muy importante. Todas las clases de monos que viven ahí en ese lugar y demás. Esto tiene que ver con los estados larvarios de los camarones, los peces y toda la fauna marina que llega a este país. Y por la importancia ecológica y económica. Recuerden que aquí termina la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt nace acá abajo, por el Polo Sur, por Chile, Argentina, y viene subiendo. Esa corriente trae un alimento especial, ajá, y esa corriente llega al Golfo de Panamá. Por eso es que ustedes ven que aquí vienen animales especiales. Ajá, hemos visto que las ballenas, han visto orcas, etcétera, que vienen con su cría y demás, porque son aguas cálidas y ahí viene ese alimento. Por eso le decían históricamente que Panamá era mariposas, peces, por eso porque llegan allí llegan ahí también los peces y demás a comer ese alimento especial que trae la corriente de Humboldt. Todas esas cosas nosotros las tenemos que saber. Y ustedes también, porque a lo mejor usted lo manden a trabajar a inspeccionar obras que se van a hacer, todo esto, todos estos puentes sobre el mar, construcciones que se vayan a hacer, puertos que se vayan a hacer cerca de los manglares. Entonces, todas esas protecciones tienen que ser tomadas en cuenta, no solamente en los estudios, sino también a la hora de las construcciones y demás. Entonces, toda la oportunidad que también todas estas áreas brindan para la investigación. Hay que determinar, por ejemplo, qué animales viven a ras del piso,
qué animales viven en el dosel, o sea, en otras palabras, en la curumbita de los árboles, en el dosel de los árboles. Entonces hay que ver que hay, por ejemplo, anfibios especiales y todo lo demás. A veces usted veía unas grúas inmensas en el parque metropolitano. Eso estaban estudiando el comportamiento de los animales. Y así también el comportamiento en, lastimosamente, en nuestra selva del Darién. Ajá. Con todo lo que nos está pasando ahora, con el problema de la migración y no migración y demás, y la tala. Entonces, también hay que ver cuáles van a ser los desarrollos y la investigación. Y además son laboratorios vivientes para la educación ambiental. Entonces, ahí, estos fueron los medios que se utilizaron para declarar la utilización de áreas protegidas en la República de Panamá. Bueno, vamos a quedar aquí en las clases, para la próxima clase, para señalarle qué es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la República de Panamá y cuáles son todas las áreas que hay en la República de Panamá protegidas, que son miles y miles de hectáreas, que hay que cuidar con todo lo que es los guardabosques, etcétera. Por ejemplo, esa es una institución que tiene que tener sus recursos, los recursos que son importantes para ponerla en funcionamiento. Bueno, nos vemos la próxima clase. Vamos aquí.